¿Qué entendemos por signos lingüísticos? Ya, bueno, hablaremos de una variedad de lenguas. ¿Qué más? La misma palabra lo dice, signos. ¿Qué son los signos? ¿Quién me puede decir qué son signos? A ver, Emily. Ya, a ver, Gerard. Ya, acomoda tu idea, hijito, ¿ya? Y luego me levantas la manito para expresar tu idea. ¿Alguien más? ¿Quién me puede decir qué entendemos por signos lingüísticos? A ver. Un punto. Un punto adicional para el día de hoy. ¿Un signo de interrogación? Sí, Profesora, mira, nos dice que... profesora, signos lingüísticos son ¿cómo se llama? Otros idiomas otros idiomas del Perú y otros idiomas del Perú. ¿De una variedad de lenguas? Una variedad de lenguas. Ya. Claro, como que va un poquito más allá, ¿no? Pero puede ser, tal vez. Tiene relación con el significado y el significante, ¿ya? Aquí nos dice, mira, ¿qué es el signo lingüístico? Es un elemento perceptible que emitimos cuando hablamos o escribimos. El signo lingüístico presenta dos planos, ¿sí? Dos planos que están relacionados entre el signo, el significado y el significante. Miss, ¿y qué es el significante? ¿Quién me puede decir? A ver. Es el nombre de la cosa de él. Ya, ¿y el significado qué sería? Es lo que hace la cosa, lo que te ayuda, lo que transmite, o sea, lo que hace. Esto es lo que hace. Por ejemplo, el teléfono. Ya. Es algo para buscar información. ¿Y a eso cómo se le llama? Significado. Significado. Entonces, para aclarar tu idea, está muy bien. Para aclarar esa idea de Gerard es que el significante viene a ser el nombre, ¿sí? El nombre de la cosa o de quien se habla, ¿correcto? Y el significado es el conjunto de palabras que forman una idea con respecto al significante, ¿correcto? Entonces, Miss, ¿tienen que tener una relación entre los dos? Pues sí, pues si yo digo, por ejemplo, ¿qué tengo aquí en mi mano? Miren aquí, ¿qué tengo aquí en mi mano? Ya, control. Ustedes dicen, no, es un control. Bien. ¿Eso viene a ser significado o significante? Significante. ¿Cuál sería su significado? Función para que la televisión funcione. Muy bien, ahí está, Frank. Sirve para que el televisor, o sirve para realizar funciones con el televisor, o por ahí es un aparato electrónico, o sirve para controlar, ¿no? Ciertos artefactos, ¿no? Entre otras cosas, ¿verdad? Es una ayuda también, porque el control evita de que yo tal vez me desplace hasta otro lugar, ¿verdad? Y desde acá nada más empiezo a controlar. Ya, bueno, tendría muchos significados, el cual, eso si se dan cuenta, son un conjunto de palabras que forman una sola idea, con referente a quién, del significante, es decir, de quien se habla, ¿correcto? Ahorita estamos hablando del control. Por ejemplo, si yo hablaría de un celular, ¿cuál sería el significante? ¿Cuál sería el aparato de uso móvil? Ya, aparato para el uso móvil. Ya, que puede significar. Llamar para hablar con Sirve para familiares. llamar, para hablar con familiares, entre otros. Muy bien, ahí está. Genial, entonces. Vamos a escribir, por favor, en el cuadernito. Sí, vamos a escribir en el cuadernito. Pregunta, ¿esto copiamos o no? Sí, vamos a escribir lo que está dentro del cuadrado, por favor. Dentro. Profesora, de los dos cuadrados. ¿Cómo? ¿De los dos cuadrados o solo ese Solo el de cuadrado? arriba, amor, solo el de arriba. No, solo esto, lo que está en el cuadrado rojo. Así es. ¿Qué estabas haciendo cuando yo decía que
Coloquen el título. Por una fecha te has demorado tanto. A ver, April, ¿tiene alguna pregunta? Shh. April. Me puede decir que va a salir un rato. En un rato vuelvo a entrar. Se me ha bugueado la pantalla, no puedo ver su cámara. Ya, hijita, ya está bien. Signo lingüístico. Y colocamos, ¿qué es el signo lingüístico? Es un elemento perceptible. Es un elemento perceptible que emitimos, estoy dictando, es un elemento perceptible que emitimos cuando hablamos o escribimos. ¿Está? Hace un rato, ahorita ya lo estoy copiando. Chicos, avancen, avancen. Sí, sí, todo lo que está dentro del cuadro rojo. No puedo ver. Ahí. Ahí. Muy bien. Ya está. ¿Terminamos? Sí, ¿verdad? Hace un rato. Vamos, chicos, vamos. Ah. Muy bien. ¿Estamos? Y ahora yo pregunto, ¿quién es la persona que ha estudiado a este signo lingüístico? ¿Ustedes saben? A ver. Saussure. Muy bien. Ferdinand de Saussure. El signo lingüístico fue planteado por Ferdinand de Saussure. ¿Ya? ¿Cómo? No, todavía no. Un ratito porque ahorita voy a editar. Bien. ¿Ya estamos? Ya termino. Vamos, vamos, vamos. Miren, aquí observen. El concepto del signo lingüístico. Empezamos. La ciencia... A ver, un ratito, por favor. Creo que no se ha compartido con el audio para que logren escuchar. ¿Ya? Ahora sí. Lingüístico. Empezamos.
La ciencia que se ocupa del estudio de los signos se denomina semiótica o semiología. Estos dos términos los consideramos sinónimos, aunque entre ellos hay algunas diferencias dependiendo de la corriente lingüística que sigamos. El signo lingüístico es el resultado de la unión de significado y significante. ¿Y qué significa significado y significante? Bien, el significado es el concepto o idea que se representa en nuestra mente, mientras que el significante es la sucesión de fonemas o letras en la escritura. Veamos la siguiente ilustración sobre el signo lingüístico para acabar de entenderlo mejor. En el signo mesa, el significado es mueble compuesto de un tablero horizontal liso y sostenido a la altura conveniente, generalmente por una o varias patas para diferentes usos, como escribir, comer, etc. Mientras que el significante son los fonemas que asociamos al significado. La palabra mesa es un signo lingüístico porque consta de un significado y un significante, tal y como acabamos de ver. Importante, el signo lingüístico tiene una serie de características que en conjunto lo diferencian del resto de signos. Estas son: 1. Arbitrariedad. El signo lingüístico es arbitrario, es decir, la relación que une el significado con el significante es convencional, producto de un pacto o acuerdo tácito, tal y como prueba la existencia de las lenguas naturales. Un mismo significado se expresa con un significante distinto en cada lengua. Por ejemplo, mesa en castellano, table en inglés, taula en catalán, tábola en italiano. Quedan fuera de la arbitrariedad las onomatopeyas, pues son palabras que representan gráficamente un sonido, aunque no se expresen de la misma manera en todas las lenguas. Por ejemplo, la onomatopeya que imita el canto del gallo es kikiriki en español, coquerico en francés y cock-a-doodle-doo en inglés. 2. Carácter lineal. Los significantes de los signos lingüísticos se presentan uno tras otro en el tiempo. Cuando son acústicos, Carlos, has aprobado el examen, o visuales en el caso de las lenguas de signos, y también en el espacio cuando aparecen representados en la escritura. 3. Inmutabilidad y mutabilidad. Se dice que el signo lingüístico es inmutable en el sentido de que el hablante no lo puede cambiar a voluntad. Sin embargo, las lenguas cambian con el paso del tiempo a través del uso que los hablantes hacen de estas. Y por último, la doble articulación. La razón por la que se dice que el signo lingüístico es articulado es porque está formado por unidades menores. La doble articulación supone la posibilidad de descomponer el signo en unidades con significado, que a su vez están compuestas por unidades sin significado. En la primera articulación encontramos las unidades más pequeñas de la lengua con significado. Así, en la palabra gatas encontramos 3 unidades. La primera unidad nos marca el significado de la palabra: mamífero, carnívoro, felino, doméstico. La segunda unidad indica que la palabra es femenina. Y la tercera marca el plural. A estos signos lingüísticos menores con significado los llamamos morfemas o afijos. En la segunda articulación encontramos las unidades que no poseen significado, los fonemas, los cuales combinados forman los morfemas y estos, a su vez, forman las palabras. Acerca de la doble articulación hay que decir, además, que es propio de la lengua como código y que permite una gran creatividad y economía, porque combinando muy pocos elementos, en el caso del castellano solo 24 fonemas, aunque este número puede variar ligeramente dependiendo de la variedad del español, es posible elaborar un número infinito de mensajes. Un pequeño ejemplo. Con estos fonemas podemos formar el nombre propio Carlos, el sustantivo sol,
el artículo masculino plural los, el artículo femenino plural las, etc. Un tema sumamente interesante, ¿no crees? A mí, por supuesto. Muy bien. Hasta aquí. Hemos hablado entonces precisamente, nos decía, que el signo lingüístico, ¿quién estudia? Muy bien, estudia el significado y el significante. Son los dos planos importantes del signo lingüístico, ¿verdad? Ahora, nos decía que el signo lingüístico está conformado se forma, ¿no? Mediante el signo, el significado y el significante. Ahora, ¿por cuántas características está conformada el signo lingüístico? ¿Cuáles son? Levantas la mano, por favor, uno por uno. A ver, empieza Emily. ¿Cuáles son las características? Empieza con la primera. Emily dije. Las características del signo lingüístico. Los que han ido mencionando. El número 1, ¿cuál fue? Ya, no hay problema. Vamos con Gerard. Arbitrariedad, el número 1. El número 2, Jimena. El número 2, Iker. Lineal. El número 3. Y muy bien, Gerard. Y el cuarto, ¿cuál sería? ¿Estás bien? ¿De qué? Doble articulación. Doble articulación. Casi, ¿no? Pero por ahí estabas. Muy bien. Entonces, las 4 características importantes del signo lingüístico está conformado por arbitrariedad, por mutable e inmutable, lineal y doble articulación. Muy bien. Ahora, ¿qué nos decía la arbitrariedad? A ver, ya, te voy a dar una ideita. Es cuando el significado es el mismo, pero varía el significante. Varía el significante. ¿Y cómo varía, Gerard? ¿Cómo varía? Ya, ¿cómo sería eso? Ya, a ver, ¿me puedes brindar un ejemplo? Ya, a ver. Ya. A ver, Snyder. ¿Tu ejemplo? El ejemplo de arbitrariedad. Ya. Pero miren, en arbitrariedad quiero que les quede bien en claro que nos dice que el signo lingüístico son dos elementos, ¿verdad? Dos componentes, que viene a ser significado y significante. En arbitrariedad el significado no varía. ¿Qué varía? El significante. Como por ejemplo, cuando decimos la fruta, palta, ¿no? ¿Palta qué es? El significado. Es una fruta. Ya, es una fruta. Ah, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? Ya. Tiene grasas saludables. Perfecto. Entonces,
Decimos que la fruta es rica en grasas saludables, puede ser rica en distintos componentes como vitamina A, puede ser vitamina B, están dentro del grupo de vitaminas, ¿no? Ahora, si hablamos de la palta como significado, que es una palta, que es una fruta rica, ¿no? El significante, ¿cuál sería? Palta. Pero si hablamos de arbitrariedad, varía según el lugar, ¿correcto? Por ejemplo, aquí le llamamos palta. En México le llaman aguacate, pero sigue siendo el mismo significado. ¿La fruta habrá variado? No. Lo único que ha variado es el muy bien. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo se le dice a la palta? ¿Cómo se le dice a la palta? Potasio. No, no es potasio. Ya, bueno, vamos a hablar según el, por ejemplo, ¿no? Como la fruta, perdón, como el plátano, a ver. Estamos en Perú, ¿cómo le llamamos al plátano? En Estados Unidos, ¿cómo lo llamarán? Banana. En quechua, ¿alguien sabe cómo se le dice al plátano? En italiano, ¿alguien sabe cómo decirlo? A ver. ¿Cómo se dice, Gerard? Ya, mira, ve. Son palabras que son palabras que varían según el hablante, ¿correcto? Según el hablante o el lugar geográfico, pues, ¿no? Ahí es donde varía el significante, pero más no se cambia el significado. Ahora, cuando hablamos de linealidad, ¿de qué estamos hablando? No, linealidad. Acá te voy a poner una ideita, mira. Ahí está. Mira, ¿qué nos dice aquí? Lineal. El significante, dice, los significantes de los signos lingüísticos se presentan uno tras otro en mucho tiempo. Como por ejemplo, ¿no? Antes se decía tal vez... por ejemplo, en la antigüedad se decía. Por ejemplo, en el tiempo pasado se decía ese nombre y ahora se dice diferente. Ya, por ejemplo, mira, antes a este aparato se le decía teléfono celular, ¿verdad? Antes se le llamaba anteriormente, cuando recién empezó a aparecer estos aparatos, se le decía teléfono celular. Ahora, ¿cómo se le dice? Solo se le dice celular. Algunos le dicen, pásame tu celu, ¿no? Hasta ya lo han cambiado. ¿Pero por qué? Pero dígame, ¿seguirá siendo el mismo? Sí, solo que ha variado, se ha reducido, ¿no? Como por ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplo sería? A ver, ¿quién me puede? Cuando decimos, por ejemplo, muchas gracias, ¿verdad? Ahora solo se dice gracias. Ya no se utilizaba como antes que le decían muchas gracias, de manera gentil. Y sigue teniendo la misma expresión. Antes se decía te agradezco, ¿no? Ahora le dices gracias nada más, ¿no? A ver, ¿qué otro ejemplo? ¿Quién me puede brindar otro ejemplo? Antes se decía gracias, ahora se dice thank you. No, ya, menos uno. A ver, tenemos que ir junto con lo que va diciendo el ejemplo, pues hijo, ¿no? Hablamos del carácter lineal, no estamos hablando de... No, cuando cambiamos, a ver, ahí quiero hacerle una diferencia, porque cuando hablamos de las características mutables e inmutables, ahí sí se puede hacer cambio. En lineal solo se reduce, ¿correcto? Por ejemplo, para no decir teléfono celular, solo dicen celular. ¿Qué se omitió?
¿Se cambió alguna palabra? No, solo se quitó, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, ahora he escuchado que la mayoría de personas dicen, ¿no? Algunos decían, mi querido hijo, ¿no? O mi querido hijo. Ahora, ¿cómo le dicen? Mijo. Mijo, de frente le dicen mijo. Ni siquiera dicen mi hijo, sino mijo, dicen, ¿no? Entonces se reduce. A veces yo he escuchado algunas mamitas dicen mija, mijo. Entonces no dicen mi hija, mi hijo, ¿no? Entonces se está reduciendo. Vemos cierta comparación en algunas palabras que se va reduciendo, ¿no? Un ejemplo de eso también puede ser, por ejemplo, cuando, mi nombre, mire, mi nombre es Catherine Dayan, ¿sí? Mi nombre es Catherine Dayan, pero mi nombre es Catherine, ¿no? Catherine, ¿cómo me dicen a mí? No, pero solo el nombre Katy, solamente el nombre Catherine. Para reducirlo me dicen Katy, ¿no? Por ejemplo, los que se llaman, porque los que se llaman, por ejemplo, María Fernanda, escuchen, los que se llaman María Fernanda, ¿cómo le dicen? Mafer, ¿verdad? Lo juntan nada más, ¿no? O por ejemplo, los que se llaman, los que se llaman, por ejemplo, Alexandra o Alexandro, ¿no? O Alessandro, ¿cómo le dicen? Ale, nada más, ¿verdad? O si no le dicen Sandro, ¿no? Pero están reduciendo. A eso quiero que llegue, que linealidad es lo que se reduce. Ya, Ale, nada más, ¿no? Por ejemplo, por ahí, como estamos con... Patricia. A ver, ya, Patricia, ¿no? Miss Patti, por ejemplo, ¿no? Patricia, ¿cómo le dicen? Patti. ¿No? Entonces, linealidad es, a eso lo llamamos signos lingüísticos, a esa reducción, ¿no? Que se presenta a través del tiempo. Juan David, a ver, ¿cómo te dicen en casita, Juan David? Sí. ¿Tu nombre completo te nombran o no te dicen? Ya ves, a veces le dicen, a veces le omiten Juan y le dicen David. ¿Sigues hablando así? Te voy a reducir 5 puntos más. Y si sigues así, va a ir bajando. ¿Ya? Ahora sí, pasamos entonces ahora a inmutable o inmutabilidad, ¿ya? Son dos características que tienen cierta oposición, ¿verdad? Cuando decimos mutable y cuando decimos inmutable quiere decir que hay cierta variedad, ¿no? Contrariedad. La palabra cambia con el tiempo. Así es, la palabra o el significante cambia a través del tiempo. Lo que no varía es el significado. Lo que ha variado es solo el significante, ¿correcto? Como por ejemplo, a ver, ya, ¿cómo sería? No. A ver, algo que yo quiero cambiar, algo que yo quisiera aquí recalcar es que inmutable es algo, mira, aquí voy a presentar. Cuando inmutable es que no se puede cambiar, no se cambia a través del tiempo. Mutable es lo que sí puede variar, ¿correcto? Por ejemplo, inmutable puede ser, por ejemplo, la luna, ¿verdad? Nunca ha cambiado esa palabra. El sol tampoco ha cambiado, ¿correcto? ¿O acaso a la luna le dicen, tiene otro nombre? ¿O le habrán puesto otro nombre? Miss, a la luna yo le he puesto María Juancha. Bueno, pues, pero eso es a criterio de él, pero hablando de manera, a ver, ya chicos, silencio, ¿ya? ¿Se calmó? Sí, ¿verdad? Ya. Ahora, quiero que me escuchen aquí. Bueno, eso es según el criterio de Fran, pues, ¿no? Porque él ha decidido así, no porque tal vez se ha escuchado, se ha generalizado.
Pero nosotros cuando hablamos de inmutabilidad es cuando la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad o toda una gran población hablando de ciertos cambios o que se han cambiado generalmente, como por ejemplo, inmutabilidad. Inmutabilidad puede ser el sol, la luna, ¿no? Puede ser tal vez cuaderno, ¿verdad? ¿Cambió el nombre de cuaderno? ¿Le han puesto otro nombre? No. Ahora, mutabilidad es lo que sí ha cambiado. Como por ejemplo, puede ser anteriormente se le decía, por ejemplo, el INTI, ¿no? Anteriormente la moneda era el INTI. Ahora, ¿cómo se le llama? Céntimos. Céntimos o soles también, pues, ¿no? Porque anteriormente la moneda era distinta, pues, ¿no? INTI. Y a través de un largo tiempo se fue cambiando. Como por ejemplo, otra palabra puede ser, ya, otra palabra puede ser, anteriormente se les decía hogar. Ahora, ¿cómo le dicen? Casa, vivienda, ¿verdad? Sí ha cambiado. Otra palabra puede ser un ejemplo de mutabilidad que ha cambiado. ¿Ya? Por ejemplo, amigo, ¿no? Ahora le dicen brother, algunos le dicen causita. Ahora ya le escucho que a un amigo le dicen hermano, ¿no? Otro también le dice chato. ¿No? Otro Hay dice, algunos que le llaman hermano así. Leandro. A otro también se le llama chato. ¿Ya? Entonces, ahí Uno le llama cabezón. Me acuerdo que hay un escucho Fran. me acuerdo que escuché un nombre que lo han reducido, porque me acuerdo que alguien se llamaba Fabricio, no me acuerdo quién. Alguien acá de donde yo vivo se llama Fabricio y le han reducido el nombre a Fabri. Ah, eso sería en el caso de linealidad. Claro, o sea, Fabricio se le reduce a Fabri, ¿no? Ahí está. Muy bien, pero cuando hablamos de mutabilidad es cuando se cambia. Acuérdate, mutabilidad es el cambio. Inmutabilidad no ha cambiado. La palabra que no ha cambiado desde que se creó esa palabra no ha cambiado hasta hoy. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la característica de doble articulación, nos dijo bien claro que, ¿qué nos decía? El signo lingüístico es articulado porque está formado por unidades menores. Es decir, aquí en la doble articulación se separan. Ustedes han visto que las letras o las consonantes y vocales están separadas por dos barritas, que a algunos le llamamos slash o le llamamos barritas cruzadas, ¿correcto? Entonces, cuando esas letras están separadas, cada una con sus barritas o el slash, ¿no? Nos dice que supone la posibilidad de descomponer al signo en unidades como significado. Un ejemplo bien claro estaba aquí. Cuando, por ejemplo, nos dice en la primera articulación, un ratito, primera articulación, por ejemplo, tenemos la palabra gatas, ¿no? ¿Cuál es la palabra? La palabra que es la estructura base o el lexema viene a ser gat, solamente gat. ¿Qué significa? ¿Qué significa que es un animal? Bueno, es un felino, ¿no? Puede ser. Un animal que cobra mucho, ¿no? Ya, puede ser doméstico. Ya, pues, ya. Eso es con el lexema gat. Ahora, ¿dónde viene su otra variable o dónde viene una palabra más agregada cuando puede ser a o puede ser o? Es decir, ahí se le puede agregar en el género femenino o masculino, ¿correcto? Otra palabra más que se le ha agregado que sí tiene significado es la S, ¿verdad? ¿Por qué, Miss? ¿Por qué la S tendrá un significado en el signo lingüístico? Pues la S representa a, no, a cantidad, plural. Cuando tú agregas la S, por ejemplo, tú dices casa, hablas de uno, casas, esa S significa varios, muchos, ¿correcto? Entonces, esa palabra hace mención a un número en plural. Como alumno y alumnos, ¿no? Y si digo alumna, ¿cuál sería la palabra variable? La letra A. Cuando digo alumna y alumno.
¿Cuál sería la variable? La A y la O. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un género, ¿verdad? O bien claro, bien femenino o bien masculino. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos la doble articulación. Miren cómo está la articulación. Está separada por estas barritas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontramos así, de esta manera, cada letra separada por barritas, podemos formar distintas palabras. ¿Por qué? Porque mis no están juntas y no están separadas. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, taza, gata, podemos encontrar asa, ¿no? Podemos encontrar, ¿qué más? ¿Qué otra palabra podemos encontrar aquí, en todas estas letras? No hay N, pues. Aquí, miren, acá hay otro ejemplo. En Carlos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué se pudo formar? Carlos, sol, ¿qué más? La, ¿Qué más se no, pudo formar? Las, los, ¿qué más? lupa. Sol, Claro, solar también puede ser. No, no es una palabra os. Puede ser, por ejemplo, sal. Miss local. Sal también. Miss local. Local. No, local no, porque no hay una, no hay otra L, solamente hay una sola L. También puede haber montañas en Miss locas. Mi loca. Locas. Locas también. montañas también puede haber en la doble articulación. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería tu doble articulación en montañas? No, porque para decir que es una primera articulación, tiene que estar, o sea, se puede encontrar o bien en femenino o bien en masculino. Y también, dependiendo, pues, ¿no? Hay palabras que no pueden ser plurales, como por ejemplo, nosotros podemos decir la palabra, por ejemplo, justicia. ¿Podemos decir justicias? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque, claro, es una palabra generalizada, ¿no? Entonces, como que por ahí, o puedo decir justicio, no, pues, ¿no? Entonces, como que eso, hay palabras que solamente son mutables y hay que tener en cuenta esas palabras, ¿no? Por ejemplo, justicia no es una palabra que no ha variado, ¿no? Amor, por ejemplo, la palabra amor, ¿habrá cambiado? No, tampoco. Hay palabras que son inmutables, que no se han cambiado. Bebitos, bebé. Bueno, la palabra bebé como que sí ha variado después de un cierto tiempo, ¿no? Como por ejemplo, ahora le dicen mi peque, ¿no? Ahora los niños le dicen los pequeños, mi hijo, mi bebito. O sea, hay ciertas variedades en las palabras que sí pueden cambiar, ¿no? Bien, ahora sí vamos a escribir, por favor, chicos. Vamos a escribir algo rapidito. Entonces queda como actividad, escribe 5 ejemplos de cada característica del signo lingüístico, ¿ya? Me van a hacer 5 ejemplos de cada característica, ¿ya? De arbitrariedad, lineal, mutable, inmutable, primera articulación y doble articulación, ¿ya? 5 de cada uno, son palabras. Obviamente lo van a tener que especificar así como lo hemos hecho en los ejemplos, ¿correcto? Eso lo voy a revisar el próximo miércoles, junto con Debe ser 5 de cada uno. De cada ejemplo. Así es. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. En total son 6, porque en el número 3 y en el número 4 son 2, pues, ¿no? Hay doble. Ahora, la tarea lo voy a revisar el próximo miércoles, ¿sí? Junto con la tarea que está en la plataforma, ¿ya? Imprimen esa tareita y lo pegan. Recuerda, en el cuaderno tiene que estar el tema y la tarea pegada, ¿ya? La tarea de hoy día que está en la plataforma, lo imprimes y lo pegas. Yo lo voy a revisar la próxima semana en tu cuaderno, ¿ya? Así que, por favor, a tener en cuenta eso. Muy bien, pasamos a RB.